Buenas noches, bienvenidos a esta sesión estratégica, el costo oculto de una mala decisión. Gracias por estar allí, gracias por asistir a lo que antiguamente se conocía como Masterclass, ahora la estamos llamando sesión estratégica, porque como hemos conversado antes, algunos ya me conocen, es hacia la estrategia que tenemos que apuntar, hacia esa nueva mirada de lo que es la gerencia, lo que es el liderazgo, la toma de decisiones sobre todo. Y justamente esta primera sesión apunta pues al costo de una mala decisión. Básicamente es una radiografía de la miopía gerencial que hoy en día pues está a la orden del día y que hemos vivido en lo particular en carne propia. Me pasó recientemente en una empresa que me pidió mi servicio como consultor y bueno, tenían un tema de decisiones, tenían un tema de resultados y cuando le pregunté de qué forma ellos tomaban las decisiones, qué metodología usaban para decidir, me mostraron o entendí que estaban trabajando con esto que está acá, ¿no? Con la escalera de decisiones. Entonces, una escalera de 7 peldaños, donde desde el primer peldaño, que es identificar y definir el problema, pasando por reunir información relevante, identificar alternativas, sopesar y evaluar alternativas, elegir la mejor opción, implementar la decisión y revisar y evaluar los resultados. Esta escalera tiene nombre y apellido, de hecho se llama la escalera de modelo racional de toma de decisiones. Y me sorprendió tanto ver esto, que hoy en día empresas utilicen esta metodología, porque para empezar, subrayo la palabra racional, las decisiones no son racionales. Uno cree que es racional y necesita creer que es racional para darle a uno mismo un sentido de control, de que uno piensa, de que uno razona la decisión y finalmente pues se va por la opción que consideramos que es la mejor. Eso es una falacia en sí mismo, no funciona de esa manera. Realmente, este modelo que corresponde por allá a los años 70, 90 y todavía, estamos hablando de que 50 años después, 40 años después, insisten algunas organizaciones en irse por aquí. Esto es un gravísimo error y te lo voy a decir porque tiene tres errores o tiene 3 elementos que son fundamentalmente erróneos. El primero, básicamente, porque genera una parálisis por análisis. Es decir, cuando tú tienes que recabar información, tienes que trabajar. Imagínate tú que te llamen a medianoche para decirte que se paró en la planta o en el negocio que tienes, el despacho, porque la cinta transportadora se rompió. Tienes que tomar una decisión. O algo más abarcativo, tienes que tomar una decisión con relación a una importación inmediata que tiene un proveedor de un producto que es muy importante para tu negocio y tienes que decidir entre ese producto u otro o no comprar. Mientras tú identificas y defines el problema y recabas información relevante, pasa el tiempo y seguramente vas a perder el negocio. Entonces, al final del día, la empresa se paraliza. De tanto analizar, de tanto darle la vuelta, que es la mejor solución, no se llega a ninguna parte. Entonces tiene este primer elemento crítico, este modelo que simplemente pues no da, no se ajusta, sobre todo a la complejidad de hoy en día. El segundo elemento gravísimo que tiene es que genera entonces es una ceguera ante la emergencia. Obviamente, si tú tienes un apuro y te vas por estos 7 pasos, no has llegado al tercero cuando ya tienes una crisis de nervios, una crisis de ansiedad, estás perdiendo el control del equipo, el equipo está desesperado porque nadie toma decisiones y entonces ahí aparece ante la emergencia una ceguera que lleva finalmente a tomar una decisión que normalmente no es la más recomendable. Y en tercer lugar, pues aversión al riesgo. Esta escalerita que pensamos que nos lleva linealmente de un problema a una solución, estamos hablando de que es una escalerita que evita los abismos, que evita caminar por la cornisa, que nos asegura
que, bueno, si seguimos este camino, vamos a llegar a buen fin. No importa si al final del día ese fin es el más adecuado o no, pero llegamos. Entonces, parece una paradoja, pero al final del día, eh, la escalera, cuando yo la implemento, lo que representa es aversión al riesgo. Y yo no quiero saber nada, no quiero saber nada que se aleje de la seguridad que me dan estos 7 escalones. Este modelo, que repito, tiene más de 40 años, no se usa más. No se usa más. Y esto es algo que yo le comentaba a esta empresa contratante y le hablaba justamente en estos términos que estoy hablando contigo ahorita. Y bueno, digamos, entendieron para dónde iba esto, ¿no? O de qué iba esto. Entonces, esta sesión estratégica busca precisamente conversar sobre esa ceguera gerencial y el costo de una mala decisión y cómo revertir eso o qué alternativa tenemos frente a eso. Entonces, ¿a dónde voy con esto, no? ¿Cuál es el origen de esa ceguera a la hora de decidir? Bueno, el origen está en la ilusión de la certidumbre en un entorno que es profundamente complejo. Seguimos aferrados a una ilusión de que el mundo es predecible, es lineal, yo puedo programar, proyectar eventos de aquí a 2 o 3 años. Por cierto, como cuando se hacía hace 40 años atrás que esa escalera funcionaba, porque esa escalera está diseñada para escenarios predecibles. Escenarios en los cuales tú podías planificar a 5 años. Me acuerdo que hacíamos planificación estratégica a 5 años y alguna gente decía, no, yo la mía la hago a 7, inclusive a 10 años y no cambia mucho el plan. Hoy en día, cuando hablamos de planificación estratégica, 1 año es mucho ya. Muy bien. El segundo elemento acá, gestionamos viene producto de gestionar una organización viva, ¿sí? Como si fuera una máquina predecible, y eso genera un costo oculto altísimo en agilidad, un costo altísimo para la cultura y un costo altísimo para el valor sostenible. Entonces, nuevamente, estamos relacionándonos con el negocio, con la empresa, desde una perspectiva que no es real, Como que si das respuestas o soluciones a un problema, a una situación, lo importante en este caso es dar una respuesta o una solución. El camino que tomaste, bueno, ya después en el camino se enderezan las cargas, como dicen, y eso genera catástrofes aguas abajo. Se lo dice alguien que viene de ese mundo. Entonces, entender que esa predecibilidad del entorno, del contexto, de las circunstancias, no está más. No está más. Y es necesario un cambio de foco con relación a esto, porque si no seguimos contagiados con esa ceguera a la hora de decidir. El otro origen es las respuestas lineales ante entornos, nuevamente, ante entornos que no tienen nada que ver con la realidad, en esos entornos, esa complejidad que hoy en día nos arropa, esa vorágine de información, de desinformación, pues fracturan las estructuras de la organización, porque no nos dejan, digamos, yo estoy pensando que A lleva a B, si tengo un problema, o como dicen por ahí, problema-solución, y cuando yo me guío por la fórmula problema-solución, cuidado con la velocidad en la toma de esa decisión que te lleva probablemente a errores garrafales que van a tener para ti un alto costo, o para tu empresa un alto costo. Y finalmente, la miopía está alimentada por sesgos cognitivos, dinámicas de poder no resueltas y el ocultamiento de las emociones dentro de la organización. Entonces comenzamos a ver cómo nosotros en este camino de toma de decisiones entramos en un bucle que algunos especialistas llaman un bucle simple, en la cual es problema, solución, no me da la solución, vuelvo al problema, el problema me lleva a la solución y genero un bucle continuo, simple, sin una acción distinta que me saca de ese bucle. Es errores tras errores, tras errores, tras errores, que terminan pues dando el traste con un equipo, con una gerencia o con una organización. Entonces, pero todavía hay más, porque cuando analizamos a fondo, y eso es lo que me ha tocado a mí lidiar con dentro de
dentro de lo que es el mundo de las decisiones, nos encontramos que, y te pregunto, ¿desde dónde estás tú decidiendo? ¿Desde dónde está decidiendo el equipo? Y aquí aparecen por lo menos, y uno de los elementos fundamentales, las trampas mentales. Mira, y esto que te voy a decir es fundamental, es clave. Cuando tú te reúnes con tu equipo a tomar una decisión, pasa lo siguiente, ¿no? Bueno, el jefe lleva una propuesta de solución para tomar esa decisión. Tiene aquí sentado a su derecha el jefe de finanzas, tiene sentado a su izquierda el jefe de administración y tiene aquí el jefe de venta, producción, operaciones. Tiene el equipo gerencial a su alrededor. Y es muy interesante porque cuando el jefe plantea una salida, una decisión, la mayoría mueve la cabeza así, ¿no? El que más se arriesga quizás se atreva a decirle, jefe, pero usted no cree que si tomamos esa decisión puede pasar esto, ¿no? Bueno, le pasan dos cosas. O el jefe le pone atención, fíjese que uso la palabra jefe, el jefe le pone atención y le dice, bueno, muy interesante tu opinión, la discutimos después, pero hoy se toma esta decisión de esta forma. Entonces, la decisión que debería ser consensuada está profundamente, primero que es autocrática esa decisión, segundo que el equipo se acostumbra a que alguien piensa y que ellos simplemente aprueban, y tercero que no estamos viendo que ese jefe está tomando esa decisión desde una cosa que nosotros llamamos trampas mentales, bueno, yo por lo menos la llamo así, que al final son los famosos sesgos cognitivos, que normalmente, por cierto, son inconscientes. Cuando tú tomas una decisión, usualmente no eres consciente de esa decisión. Hasta que la haces consciente, entonces la razonas y dices, bueno, sí, la decisión fue buena. Pero lo que antecede a esa decisión corresponde a sesgos. Y hay el sesgo de confirmación. Ese es uno de los principales sesgos que hay. Y básicamente cuando buscas información que confirman tus creencias previas o hipótesis iniciales. Es decir, yo me familiarizo o acepto lo que se parece mucho a la forma en que yo estoy pensando. Si esto me suena, que se parece a mí, a como yo entiendo el negocio o a la idea, entonces es la que de una vez me agrada, es la que me lleva a tomar una decisión basado en esa confirmación o esa autoconfirmación que yo me hago, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, y esto meritaría una explicación mucho más larga, pero básicamente es un sesgo que tenemos todos los seres humanos que nos vamos por aquella idea que nos presentan que suena con lo que yo entiendo que es la verdad, que es la realidad, que me siento cómodo con eso, que he tenido experiencia y me gusta, etcétera, etcétera. Ese es el sesgo de confirmación. El sesgo de anclaje es la persona que toma de entrada la primera pieza de información. Es decir, escuchas un juicio, escuchas que alguien dice algo, es muy propio de los ambientes donde se generan rumores. Entonces, la primera información que recibes, sobre todo en estos días, sobre todo en nuestro país, porque es la información que llega, la tomas como si fuera verdad absoluta y ya está, ¿no? Ese es un sesgo de anclaje, se llama así. Y hay que tener mucho cuidado y preguntarte, este sesgo, ¿desde qué sesgo estoy yo atendiendo esta decisión? ¿O me estoy decantando por esta decisión? ¿Desde qué sesgo? Porque el otro sesgo es el sesgo de disponibilidad. Y baso mis decisiones en la información más reciente, más dramática o inclusive más fácil de recordar. Entonces, no analizo la totalidad de los datos, no busco otras opiniones, simplemente es el golpe que escucho en una esquina algo y me dice, mira, a mí nos pasa cotidianamente o en algún negocio me dice, mira, va a subir el precio del azúcar. Ya está. Y entonces de inmediato se disparan, sobre todo las corridas bancarias tienen que ver con ese tipo de sesgo, ¿no? Con el de anclaje y con el de los datos, ¿no? Bueno, en el caso nuestro aplican para el tema bancario estos tres sesgos que acabamos de ver, por ejemplo, ¿no? O va a escasear tal cosa. Y normalmente no es así, pero los sesgos nos hacen tomar decisiones en lo personal equivocadas. Entonces se genera una corrida y a nivel de empresa, ni les cuento con esto. Y en cuarto lugar, tenemos el sesgo de status quo, de la cual digamos que tenemos preferencia por las cosas como están. Yo no quiero que hagas olas, estamos bien, aquí siempre hemos hecho las cosas así, quédate tranquilo, todo está correcto, no hagas
Todo está bien. Si no está roto, pues no termines de romperlo. Entonces nos vamos por la tangente y como sea, nos procuramos mantener ese estatus a pesar de. Pero nos atemoriza tanto dar un paso en falso o caminar en una dirección contraria que hacemos lo imposible por sostenernos dentro de, de ese sesgo o dentro de esa mirada a la hora de tomar decisiones. Con todo y esto, hay un sesgo mayor a todo lo que les mostré, que es el sesgo de reduccionismo. El sesgo de reduccionismo tiene que ver con la simplificación de los problemas. Es decir, yo agarro un problema y lo divido en tantas partes aisladas, las resuelvo por separado y luego las ensamblo, ¿no? Entonces, eso es un error, un sesgo de reduccionismo gravísimo, porque, claro, como el problema es tan grande, yo no lo abordo desde lo sistémico, viendo sus implicaciones y viendo los alcances de ese problema, sino que me es más fácil ver, bueno, divido aquí, parto decido sobre este pedazo, corrijo este pedazo, sin considerar el tema del sistema en el cual está inmerso mi organización, mi empresa o mi gerencia. Pasa muchísimo, porque consideramos que de esa forma después podemos ensamblar los distintos pedazos y usualmente no ocurre así. ¿Por qué? Porque nos hace olvidar que somos sistemas vivos y los sistemas vivos son en sí mismos y por su propia naturaleza emergentes. Es decir, están en continua reconstrucción de sí mismos. Y por supuesto, el todo siempre es mayor que la suma de las partes. No intentes entonces dividir un problema en problemas más pequeños, como que si después la sumatoria de las soluciones te va a dar la solución mayor. No funciona de esa manera. Y mire que me lo he visto también muchas veces con empresarios con los que trabajo que presentan esta situación. Y nuevamente es producto de una falta de una mirada ecosistémica. No están viendo el conjunto, están viendo las partes. ¿Ven? Por cierto, el chat está abierto. El que quiera, si quiere hacer una pregunta, pues buenísimo. Entonces, es necesario desarrollar una mirada ecosistémica, y ya lo vimos en el workshop pasado, antifrágil. O estaremos condenados a tomar decisiones de escaso valor cuando no simplemente decisiones equivocadas que nos cuestan mucha plata, mucho dinero, tiempo y sobre todo nos genera mucha frustración. Y a esto, al tema ecosistémico y antifrágiles, para los que ya me conocen, saben que ese es el centro de la diana donde yo apunto. Estoy apuntando con estos talleres, en este caso, con estas sesiones estratégicas. Y vamos a trabajar en esto a lo largo de varias sesiones estratégicas, a lo largo de todos los jueves. Bien. Hasta aquí entiendo que vamos, pues muy bien. Entonces, a la hora de decidir, es clave diferenciar el elemento actitudinal y el elemento de mentalidad. Hay una distinción importantísima, que es clave también, porque por un lado, yo tengo como actitud, en este caso el líder, normalmente tiene todas las respuestas y controla las variables. Ese líder con esa actitud proactiva, muy echado para adelante, pero como él tiene todas las respuestas y controla todas las variables, supuestamente, mira la toma de decisiones de manera lineal. Y ya acabamos de mencionar las consecuencias que eso puede tener en un mundo que no es lineal, sino una especie de montaña rusa con entradas, subidas, bajadas, y no esa linealidad que se perdió hace muchos años. Mientras que la mentalidad, que es donde apuntamos, en este caso el líder tiene una alta capacidad para aprender, facilitar conversaciones, experimentar y adaptarse y desarrollar una mentalidad ecosistémica. Amigas, amigos, miren, aquí cuando hablamos de decisiones, estamos hablando de un necesario cambio de paradigma a nivel de lo que es la mentalidad del líder. Nosotros esa mentalidad lineal, esa mentalidad acostumbrada a ese mundo nuevamente transparente, que jugaba con las cartas boca arriba, en las cuales éramos lúcidos, era un mundo lúcido, digamos, había luces por todos lados, podíamos orientarnos, ese mundo se acabó. Se acabó y no vuelve además. Entonces aquí, si queremos nosotros aprender a trabajar
decisiones, si queremos aprender a desarrollarnos como líderes, el primer trabajo que hay que hacer es a nivel de mentalidad, no actitudinal. Actitudinal podemos trabajarlo porque al final del día tiene que ver mucho con la motivación. Pero la mentalidad es más profunda porque implica una capacidad de aprender, facilitar conversaciones. Y eso en sí mismo, en nuestro mundo, sobre todo latino, es todo un reto, porque el líder no está acostumbrado a facilitar conversaciones, el líder está acostumbrado a imponer conversaciones, está acostumbrado a imponer decisiones. Lo vivimos, ¿cuántas veces no lo vimos? Entonces, o generamos ese cambio de mentalidad, nos montamos en esa cresta de la ola de mentalidad y trabajarla, o nos quedamos en un tema actitudinal que no va a resolver la situación, que no te va a llevar a donde quieres llegar. Esto, por supuesto, es fundamental. Y acá, no es por nada ni por mucho menos, pero yo me baso en este libro que se llama Nuevo Paradigma, que se llama La Mentalidad Ecosistémica 360, cómo piensan, deciden y actúan los líderes que saben habitar la complejidad. Este es un libro que escribí el año pasado en Argentina, tuvo muy buena acogida y es un libro que a mi juicio, no a mi juicio, sino más bien es un libro en el cual me baso de mucha investigación y mucho trabajo con autores importantes para darle soporte a este tipo de actividad que yo hago. Soy escritor, me encanta la escritura, tengo 20 libros escritos a la fecha, y este es uno de ellos, uno de los, creo que el penúltimo que escribí. Acá se basa buena parte de lo que estoy diciendo ahora. No lo hago con ánimo de vender nada, atención, simplemente quiero que sepan que ese es el fundamento epistemológico del trabajo que vengo haciendo a nivel de empresas y con gerentes y con líderes. Bien, entonces, fíjense, la pregunta, y esto es una pregunta que no es retórica, es para que la contesten, para que la contesten. ¿Tus decisiones están diseñadas para resistir o para crecer con el cambio? Esta pregunta es medular y te invito a que la contestes. Cuando estés frente a ti misma en el espejo, con el espejo delante, pregúntate, ¿esa decisión que estoy tomando en este momento está diseñada para resistir el remesón de la realidad, para aguantar o para crecer utilizarla y crecer con el cambio, con la transformación? Esto es fundamental también que te lo respondas con el corazón, con tu propia realidad, ¿vale? Bien. Entonces, premisa clave, las organizaciones no están diseñadas para resistir choques, sino para adaptarse estructuralmente con cada choque. Eso es antifragilidad. Es un concepto clave de lo que es una organización antifrágil. Un líder antifrágil se adapta estructuralmente a cada choque. Camina con el choque, avanza con él, se mueve, se adapta y lo aprovecha en beneficio. No resiste el choque, porque si resistes el choque, te desbaratas, te rompe tu estructura. No estamos diseñados para resistir. El ser humano, de hecho, no está diseñado para resistir. Somos muy frágiles. ¿Qué hacemos? Estamos en el 2026 después de 5 millones de años de evolución, gracias a la capacidad adaptativa que tenemos al medio ambiente, y eso hasta hoy en día no ha cambiado. Las organizaciones que son gente, en consecuencia, pasan por este mismo tamiz. Entonces, ¿cuál es tu capacidad de adaptarte estructuralmente ante cada choque? Hay gente que no aguanta, hay empresas que no aguantan ni un vientecito, se vienen abajo, que no aguantan en una lluvia fuerte, se les cae el techo encima. No están diseñados para eso, son empresas que no están diseñadas para eso. Y esto, para ti, y es el objetivo de esta reunión, es como que hasta qué punto tienes una capacidad adaptativa estructuralmente importante que te permita bypassear, ni siquiera bypassear, acompañar cada choque y sacar del choque un aprendizaje que te ayude a crecer. ¿Vale? Bien. Entonces, la instancia de decisión son 3 instancias de decisión que están interconectadas en tiempo real. Y estas 3 instancias, a mí me gusta mucho mostrarlas porque y creo que es muy a propósito, porque sucede que
Cuando la vemos, como yo te la voy a mostrar, uno se ubica en el plano de dónde estoy yo parado ahorita como líder de esta empresa, de este negocio, de esta gerencia, de este equipo. En lo operativo, es una instancia de decisión operativa, básicamente apagar incendios, digamos que eso, ¿no? Apagamos el incendio del cableado que está echando chispas. Simplemente, aquí somos bomberos, ¿no? El operativo es bombero, con mucha honra, además, dirán los bomberos, y tienen razón. En lo táctico, el táctico, en lugar de salir corriendo a apagar el cableado que está echando chispa, rediseña el plan de mantenimiento, ¿no? En este caso, pues, de la semana para que no vuelva a pasar, un plan de mantenimiento que estableciste mensual o como tú lo quieras establecer, pero básicamente se adelanta la posibilidad de lo que pueda pasar. Es táctico. Y en la instancia estratégica, en la cual se evalúa o es evaluar si la tecnología de la planta es obsoleta y cambiar de proveedor. Fíjense que son tres instancias. En una es pensamiento operativo, el otro es pensamiento táctico y la otra es pensamiento estratégico. Básicamente. Ahora, la pregunta es, y nuevamente, esta es la segunda pregunta que te hago de importante acá. Como líder, ¿qué porcentaje de tu tiempo le dedicas a cada uno? Y te puedo asegurar que si sacas cuentas, el 80% es operativo. Vivimos con un extintor bajo el brazo. Del tingo al tambo apagando fuegos, del tingo al tambo resolviendo problemas que los pudiera resolver cualquier persona del equipo, pero tú te ocupas de eso también, porque o no confías mucho o ya lo hicieron antes mal, no tienes gente preparada para eso. O prefieres, para de alguna una manera sostenerte en el tiempo, digamos, como líder y hacerte ver como líder, pues prefieres hacerlo tú. Porque si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Eso es algo que hay que cambiar, por eso que decía, este es un tema de mentalidad. Bien. 80%, 90%, facilito se te va en plano operativo. Ahora bien, lo que hacemos nosotros, ¿cuál es mi propuesta? El modelo de decisiones ecosistémicas. Esa es mi propuesta. Es lo que vengo trabajando desde hace por lo menos 10 años en otros países, principalmente en Argentina, con resultados realmente muy, muy alentadores. No es un modelo perfecto porque no existe lo perfecto, pero sí es un modelo que da respuesta a las necesidades de hoy en día en medio de la complejidad. Es un modelo que no es lineal para ambientes que no son predecibles. Y este modelo de decisiones ecosistémicas, aquí te lo presento en rasgos muy generales, parte de una premisa: toda decisión está sujeta al sistema, al contexto, a las circunstancias, que afecta y a su vez es afectado por ese contexto. De tal manera que imagínate una pecera que es tu negocio, que está dentro de un contexto que lo rodea, que adentro tiene distintos actores, y en este caso se consideran en el modelo 5 variables. Y 5 variables que, repito, me han resultado ser las variables que dan un resultado tangible en el tiempo y permite tomar decisiones muy acertadas. Esto está validado. Entonces, fíjate que primero es el contexto. Por eso que le decía, la escalera de 7 escalones, cuando tú comparas, hay que tomar información, recabar información, escoger la información, entonces quedarnos con 7 pasos, como si fueras caminando hacia arriba, hacia el Olimpo. Te perdiste en el camino, perdiste el tiempo y no estás considerando aquí lo que es más determinante. El número 1 es el contexto. ¿Dentro de qué contexto estamos tomando esa información? Ojo, el contexto a lo interno de la empresa y el contexto que nos rodea, como país, en este caso como ciudad, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son las circunstancias? En primer lugar. En segundo lugar, ¿qué emociones están implicadas en esta decisión? En el problema que tenemos. ¿Alguien se ha preguntado cómo me siento yo frente a esto? ¿Cómo se siente el equipo frente a...? No, en Venezuela, en nuestros países en general no se habla de emociones porque se considera que es débil hablar de emocionalidad. Y es todo lo contrario, somos seres de emocionalidad revestidos de cordura. Y hasta que no entendamos eso y las emociones no las ponemos sobre el tapete como un elemento decisorio, porque las emociones son una disposición para la acción, decía Humberto Maturana. Las emociones predisponen a la acción.
No hay acción si no hay una emocionalidad que la gatilla. Lo ven, por el amor de Dios. No hay acción si no hay una emoción que gatilla esa acción. Es tan simple y tan complejo como eso. Esas no son palabras mías, son palabras de Humberto Maturana, un genio chileno. Bien, el tercer elemento a considerar son los roles y el poder implícito en esa decisión. Ojo, estoy hablando de decisiones importantes. Cualquier decisión de si menores o personales no aplican en este caso, o quizás sí, pero esto está diseñado para decisiones críticas, decisiones importantes en la organización que amerita este trabajo, ¿no? Entonces, dentro de una decisión importante, es clave establecer cuáles son los roles y los poderes implícitos allí. ¿Quién dice qué? ¿Quién habla? ¿Con quién hay que hablar? ¿Quién está entorpeciendo esto porque tiene un rango mayor? ¿Quién no está de acuerdo con esta decisión? ¿Que es necesario hacer el lobby primero para que nos ayude a, o para que le baje dos y nos permita avanzar en esta decisión? Si tú no consideras eso y lo obvias, ten la seguridad de que tu decisión, la decisión que toma el equipo, el grupo, la gerencia, no va a llegar a buen término. Se la van a sabotear. Así, lo estoy diciendo crudamente. Entonces, ¿qué roles y qué poderes están implícitos? En cuarto lugar, y esto quizás es lo más extraño del modelo, que a mí me encanta por eso, es que incorporamos el tema de las metáforas interpretativas. La metáfora tiene que ver con una forma de comunicación del inconsciente, porque el tema está aquí. ¿De qué forma yo estoy interpretando el problema metafóricamente? Este problema representa un barco que se hunde en lontananza y no hay nada que hacer. O este problema implica como subir una montaña a troche y moche para llegar como sea y no tenemos los equipos necesarios. O este problema es como un río plácido que nos dejamos llevar por él, se va a solucionar solo. Tenemos una vida, nuestra vida es metafórica, somos un cuento permanente, somos una historia, una narrativa permanente. Entonces, qué interesante ha resultado esto cuando trabajo con empresas, que le pregunto a esos gerentes, al equipo gerencial, metafóricamente para cada quien, ¿cómo interpretas tú desde la metáfora eso que está pasando? Y es increíble cómo aparecen visiones del mundo sobre un mismo problema tan diferentes, siendo un equipo que tiene trabajando juntos 10 años o 15 años. Es increíble, el tipo no se habían dado cuenta. Entonces, aquí esto se refiere al mundo interpretativo de cada quien. Vivimos en mundos interpretativos a partir de las metáforas que habitan en nuestra cabeza, nuestra forma de mirar el mundo metafóricamente. Esto es tremendamente, además de que hermoso. Sobre el tema metafórico, yo tengo un taller de 6 horas solo para hablar de metáforas, para que sepan. Se lo menciono como una curiosidad, pero es tan importante el tema de la comunicación metafórica, tan clave en los equipos y para ti como gerente, que desarrollamos esta actividad en horas y la exploramos y aprendemos a pensar en metáfora. Bien, y el quinto marco o el quinto elemento del modelo tiene que ver con el marco solución. ¿Qué soluciones aparecen acá? Es posible que de esas soluciones tomar o no tomar. Vamos a trabajar con cinco posibles soluciones. Ahora vamos a ir por una de ellas, vamos a validarla y vamos a medir en el tiempo y en pequeño, un prototipo que hacemos de esa solución para no gastar plata. Si fuera el caso, para hacerlo rápido, si nos equivocamos no pasa nada, volvemos con otra solución y es espectacular. Al final la solución que sale de aquí va a un proceso de validación, que eso yo no se lo voy a mostrar ahora, pero pasa por 5 instancias de validación. No puedes tomar una decisión si no ha sido validada por un equipo. Si lo quieres hacer bien, no tomes decisiones sin estar validadas. Por favor, mire, esto te lo digo, te lo ruego, pues. Porque tomamos decisiones porque se tomaron ahí en la reunión que hicimos el lunes. Ya va, ¿quién validó esto fuera del equipo? Porque en el equipo es facilísimo tomar decisiones, pero hay gente fuera del equipo que conoce el problema, que validó esa decisión. Le escucharon a los expertos. Tienes a alguien que te asesoró y te dijo, mira, tú estás loco, esto no va, o mira, estás excelente, vamos para adelante. No lo hagas si no tienes ese refuerzo. Cuidado, cuidado. Bien. Entonces, aquí está, ¿no? Los 5 elementos. Básicamente, se lo pongo acá un poco más explicativo, pero en el contexto básicamente es que está ocurriendo en realidad, que fuerzas externas existen, fíjense que tiene que ver con lo que está afuera, caos, presión, leyes,
falta de servicio, ausencia de servicio, proveedores que no responden, un competidor que no parece, que no está en nuestra agenda aparece. Número 2, las emociones que habilita o qué emoción está bloqueando esto. Esa vivencialidad interna del equipo, esa emocionalidad hay que sacarla y se saca. Con este modelo se saca. La exponemos y nos damos cuenta cómo tú estás viendo esto desde una emocionalidad de miedo, mientras que el otro compañero lo está viendo desde una emocionalidad de aventura, de qué interesante. Y hasta que tú eso no lo consensúas y lo pones sobre la mesa y lo vemos todos juntos y nos damos cuenta de por qué estamos cada uno dispersos, aparentemente decidiendo en conjunto y no es así, entonces nos damos cuenta de que al final del día esa decisión yo la voy a apoyar más, pero el que está al lado mío menos y aquel mucho menos, porque en el fondo lo que tiene es miedo de que eso no vaya a resultar. Cuidado también entonces con el tema emocional, para mí, epicentro de esto. 3, tiene que ver con roles y poderes. ¿Quién tiene que mover qué conversación? Jerarquías, qué alianzas hay, qué dinámicas de poder se mueven dentro de esa gerencia, dentro de ese equipo, etcétera. Eso hay que ponerlo también boca arriba. Todo esto es cartas hacia arriba. ¿Desde qué marco lo estamos mirando? Nuevamente, las metáforas interpretativas. ¿Qué lecciones, caminos, disyuntivas o nuevas ópticas aparecen cuando yo digo, yo este problema lo veo de esta manera, metafóricamente hablando, y cada quien lo expone? Ustedes vieron lo maravilloso que es esto. Ya vamos, les voy a mostrar ahorita por encima qué herramientas utilizo para esto. Y qué efectos producirá y cómo lo medimos, ese es el marco solución. ¿Qué efectos producirá esta solución y cómo vamos a medir esto? ¿A quién afecta esta solución, esta decisión? Porque uno cree que muchas veces no afecta a nadie, pero una solución que tú tomas en el sistema afecta al sistema, como dijimos al principio. Tienes que tener claro que aguas abajo no se te vayan a generar entonces cuellos de botella porque alguien, esa decisión lo está afectando y tú no te diste cuenta. Bueno, aquí tienen ustedes las cinco patas de la mesa, como dicen por ahí, de este modelo, que es espectacular. No es porque sea nuestro, pero un modelo que funciona, que está validado. Y miren, yo uso esto que está aquí. La herramienta, utilizo las cartas DEC, ¿no? Estas cartas del modelo. Y como ven, los mismos son 5 bloques, como igual a 5 partes que vimos del modelo. Y cada carta de esa es única, en el sentido de que piense que cada bloque tiene 12 cartas. Al final son 60 cartas. Y esas cartas nos representan un antes, o sea, el problema que tenemos, qué situación que tenemos ahorita y qué situación deseamos. Son 2 cartas que tú agarras de allí, que ese es un mazo como si fuera un dominó, y la persona simplemente se asocia con la carta que más se parece al problema que está teniendo, y luego la carta que desea que cómo fueran las cosas. Y cada persona de tu equipo hace eso, y es cumbre ver cómo para una persona, de un compañero que tú entiendes que conoces aparentemente, ese compañero escoge la carta del bloque 1, digamos, un torbellino como se ve ahí, mientras que el compañero de al lado o tu compañero de al lado escoge el bloque 5, que es la persona ya sobre esa loma con un sol encima, el mundo es perfecto y como ya va, como tenemos miradas tan distintas de un problema. Si eso no se consensúa, si nosotros no nos damos cuenta y entendemos cómo piensa el otro y cómo pienso yo, y llegamos a acuerdo y nos reímos y todos decimos, wow, ¿y cómo llegamos? Buscamos un punto medio. A partir de allí se generan entonces agua abajo decisiones consensuadas, repito, fortalecidas por todos los miembros del equipo que ahora se suman en realidad porque están entendiendo cuáles son sus carencias y ahí aparecen soluciones mágicas, prácticamente mágicas que eran inesperadas. Y sigues el camino entonces de los cinco bloques, ¿no? Es extraordinario esta herramienta. Bien. Entonces, este modelo de decisiones se utiliza en 2 instancias, ya lo he dicho antes. Al interior del equipo, tú tienes un equipo que necesita aprender a tomar decisiones. Bueno, le sirve para desbloquear lo que ocurre dentro del equipo. Esos bloqueos se eliminan y se utiliza como herramienta de unificación de criterios. Aquí estoy repitiendo lo que dije antes sobre el conflicto y su posible solución. Es extraordinario
en que los equipos, si un equipo aprende esta herramienta, les aseguro que las decisiones que se toman de ahí en adelante, apoyadas en la herramienta, son de otra índole, de otra calidad, de otra calidad. Bien. Y la segunda instancia de uso de esta herramienta tiene que ver, por supuesto, el abordar el conflicto, la decisión real, tiene que ver ya, digamos, a nivel empresarial, a nivel del negocio, de si vamos a expandirnos, si vamos a hacer una estrategia comercial, a implementarla, o vamos a una reestructuración, etcétera. Es decir, ya para abordar conflictos grandes, también es muy, muy útil esta herramienta. ¿Vale? Apuntes finales, me gusta llamarlo así, tiene que ver con, bueno, uno, la gran falacia. Cuidado con esto. Si calculas bien la probabilidad, tienes el riesgo de controlarlo. Esa es una falacia que aprendimos y yo la aprendí en la universidad hace unos cuantos lustros y no hay nada más mentira que eso. La probabilidad no tiene nada que ver con controlar el riesgo. La probabilidad simplemente es el sesgo, por cierto, es un sesgo. Yo calculo que la probabilidad de que eso ocurra, entonces si tu sesgo es un sesgo de apertura, digamos, no, la probabilidad es el 90% de que eso pase. Es un sesgo en sí mismo, ¿no? Como de autocalificación de una probabilidad que le das a una cosa que llamamos riesgo. Cuidado con basarte en probabilidades. Segundo, cuidado con creer que porque pusiste un número a un riesgo, ya lo dominas. Eso también es una falacia en sí mismo. Es una mentira. Y por eso es que nosotros utilizamos KPIs para colocarle, digamos, hitos al camino por donde va a transitar esa planificación. Y entonces usamos esos indicadores de gestión como que si fueran la panacea y como que se nos van a salvar. El que tú diseñes un camino con distintos indicadores de gestión no te garantiza que el camino lo vas a hacer de manera correcta o vas a alcanzar ese indicador porque sí. Una cosa es lo que el papel lo aguanta todo, como dicen. Puedes colocar los mejores indicadores, pero si no tienes forma de llegar a ellos, si la decisión que estás tomando para llegar a esos indicadores son decisiones basadas en sesgos o en la escalerita esta que vimos, una escalerita de inferencia de siete escalones, que ya no va más, pues es muy difícilmente te acerques a esos indicadores. Mucho cuidado con eso también. Cuidado igualmente de la solución de un conflicto bajo presión. Y aquí esto es bien, para que, nuevamente, creo que es la tercera pregunta de gran valor que te coloco esta noche acá. Cuando tú te enfrentes a una respuesta, a un conflicto, a tomar una decisión bajo presión, antes de tomar una decisión, o cuando estés por tomarla, pregúntate qué decisión de las que tengo aquí protege la viabilidad del negocio en el mediano plazo. Ahí está. Lo demás es lo demás. Esta pregunta es medular, porque al momento en que por fin hayan escogido la decisión, nadie se pregunta por la viabilidad del negocio en el mediano plazo. Estoy resolviendo el presente. Después veo, decimos, ¿no? No, yo me interesa curar el tema ahorita, después veo mañana. Sí, pero mañana tú lo que puedes estar ahorita es construyendo una muralla para tu negocio que de aparente solución, que en 2 años se te va a revertir y no va a haber forma de que lo eches para atrás. Lo viví con una empresa nuevamente importante, mexicana, que igualito tomaron decisiones y calcularon el plazo de la decisión o el efecto de la decisión a 1 año. Y yo les pregunté, ¿y qué pasa en 3 años? ¿Es viable esto a 3 años? Considerando que en 3 años las alertas tempranas que estamos observando en el mercado son esta y esta, que van a pasar cuando estas alertas se identifiquen como reales y no simplemente como presunciones. Si llegaran a ser reales, ¿cómo afectarían la viabilidad del negocio esas alertas? Bueno, son preguntas medulares que tú tienes que hacerte. Clave que lo hagas. Y ya lo dije antes, cuidado con los KPIs que solo sirven para maquillar la realidad. Cuidado. Yo trabajo particularmente con KPIs vivos, calientes, con corriente sanguínea, digamos. A ver,
¿Quieres un KPI vivo? Bueno, el KPI es frío, ¿no? No sé, el EBITDA de menos del 2% para el mes de octubre. La tasa interna de retorno, vamos a darla para tanto por ciento. Son KPI financieros que están muy bien, pero son post-mortem. Los medimos después que las cosas pasan y decimos, wow, fallamos, estamos en quiebra, la rentabilidad no nos dio. ¿Para qué nos sirven entonces? Bueno, para orientarse y para orientar hacia dónde va la quiebra en todo caso. Está bien, insisto, no, yo trabajo KPIs, atención, pero me doy cuenta en estos últimos tiempos que un KPI de valor es tasa de rotación de personal, por ejemplo. Tasa de rotación de personal. ¿Cuánta gente, cuántos ingresos y cuántos se van? ¿Cuál es el grado el grado de la actitud positiva que tiene el trabajador en la organización? Eso lo mido. Y el otro punto es en la trinchera del día a día, la ética significa asumir el costo de la decisión. Esta es otra cosa, ¿no? Hazte cargo de la decisión que tomaste. No busques chivos expiatorios. Si te salió mal tu decisión, asúmelo. Asúmelo con interés y responsabilidad. Ese es un marco ético que tú como líder debes, si no lo has desarrollado, desarrollar. Que no vas a tirar para el monte, como decimos vulgarmente, a un trabajador para, bueno, zafarte del bulto, ¿no? Sé que no lo van a hacer, pero me conformo con decírselo acá. Y nuevamente decidimos desde filtros invisibles, ya lo hablamos, desde esos sesgos, de esas emociones, de esas narrativas. Bien. Entonces la pregunta es, ¿estás listo para decidir de manera diferente y mejor?